Bueno, es miércoles, damos ya la bienvenida a Raquel Martín de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Raquel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raquel. Hoy comenzamos de nuevo con noticias tristes, lo comentábamos la semana pasada, con nuevos ataques de nuevo en Pakistán. Sí, aquí en Ayuda a la Iglesia Necesitada les vamos contando el día a día de nuestra iglesia, el latir. A veces son noticias buenas y otras veces pues son grandes testimonios pues de su persecución en la fe. Estas imágenes se las pusimos, una gran turba en Pakistán, pues tenemos que lamentar la muerte de este cristiano, hermano nuestro, Nasir Hill, un pakistaní que tenía un pequeño negocio y que fue brutalmente golpeado por una turba de extremistas musulmanes en Lahore por una falsa acusación de blasfemia. Bueno, pues nuestro amigo Nasir ha fallecido debido a los golpes que ha recibido. Esto es la noticia que tenemos hoy. Todavía hoy, que no, muchos no saben, en el siglo XXI hay gente que está muriendo por causa de la fe. Sí. Así. Sí. Lo contábamos el otro día, que estábamos muy pendientes de su evolución y, bueno, tristemente ha fallecido. Podemos decir entonces, Raquel, que la persecución religiosa en Pakistán va en aumento. ¿Vamos a volver a ver imágenes como esta? Probablemente. Ya lo contamos aquí semana tras semana. Según el informe de libertad religiosa en el mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya advertía que la persecución no es estática, que en aquellos países más peligrosos para vivir una determinada fe, en países donde los cristianos son minoría, como en Pakistán, cada vez la tendencia es mayor y la violencia se recrudece. Y también lo ha denunciado ni más ni menos que Monseñor Samson Sukardi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de los Obispos de este país de Pakistán. Los cristianos allí son una minoría y carecen pues de leyes que les protejan, porque sabes que si eres acusado por la ley de la blasfemia no tienes juicio justo y directamente te vas a la cárcel, que eso significa prácticamente pena de muerte si antes las turbas extremistas, como ha ocurrido con Nasir, pues no te terminan matando. Desde luego, esa es la situación que se vive. Es lamentable lo que pasa a día de hoy en pleno siglo XXI. Y gracias también a vosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues se abren los ojos a esta realidad, ¿no? Nos vais a contar más noticias de otro país azotado por la violencia y por esos grupos terroristas. Sí, nos vamos a Nigeria, otro de los países de la lista de los más perseguidos a causa de la fe. Bueno, hoy, precisamente hoy, se cumplen 2 años de otra masacre. En este caso fue en el sur del país, Raquel. Tú sabes que Nigeria es un país gigante, en el sur son cristianos, en el norte en mayoría musulmana y siempre se atentaba en el norte. Bueno, pues hace 2 años se atentó por primera vez en el sur cristiano, y fue un mensaje clarísimo para todos los cristianos de que ni allí iban a estar tranquilos. Bueno, pues en este atentado murieron 41 personas que fueron asesinadas y además decenas sufrieron heridas graves. Bueno, todos estaban en una parroquia, el día de Pentecostés, en la parroquia de Francisco Javier de Obo, en la localidad de Ondo, celebrando, como te digo, esta misa de Pentecostés, cuando, bueno, pues ocurrió este gran atentado. Bueno, un joven superviviente de esta masacre pues nos ha enviado un vídeo, su testimonio, y que termina con un anhelo especial. Escuchen lo que cuenta. I was trying to run for my life, maybe I would escape, find a place to escape. Along the lines I was running, that's how I was shot in the pit here, but I did not wait, I did not fall down, I continued running until I ran into sacristy. From sacristy I met a lot of people there who were also trying to escape too. So then we just passed through the middle and we ran out. That's how God saved me. If you are to say what personal do for me, I just want them to pray. Pues ya lo han visto, ese anhelo, quiere ser sacerdote, es impresionante. Lo que la decimos valentía, siempre, ¿no? Se lo decimos y aquí los traemos de carne y hueso, estos cristianos que son atentados, que sufren, 41 personas muertas, no solamente quieren ir a la iglesia el domingo siguiente, sino que encima este joven quiere ser sacerdote. Es una fe, a pesar de la persecución, no se dejan amedrentar, quieren ponerse al servicio de la iglesia. Al servicio de la iglesia, siempre bueno, están ahí. Sin duda, Raquel. Bueno, estos grandes testimonios. También tenemos otros ejemplos de una iglesia, bueno, pues que se entrega en situaciones muy difíciles, a lo mejor no tanto por la persecución religiosa, pero sí por gran violencia social. Es el ejemplo del padre Filberto Velázquez en México. Vamos a hablar de este país que pocas veces lo traemos aquí y en esta ocasión así lo vamos a hacer. Bueno, pues este país, México, ha registrado este año los niveles más altos de violencia de los últimos 6 años y en regiones muy afectadas por estos conflictos, sobre todo entre grupos criminales como es en Guerrero
y en Michoacán. Bueno, pues ahí la Iglesia también se ve asediada y sufre con su pueblo, ¿no? Porque cuando hay violencia nos afecta a todos. Vamos a trasladarnos hasta una de esas zonas más peligrosas, más conflictivas, que está directamente en la Sierra de Guerrero, y allí hemos hablado con el padre Filiberto Velázquez, que además es el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello. Bueno, es una institución, este centro, que documenta pues muy detalladamente la violencia que está perpetrándose en su diócesis, y por eso pues atiende. Bueno, el padre inició este año 2024 pues ha decidido aglutinar todos estos casos, estas incidencias, y considera que bueno, la violencia es más fuerte que en los últimos tiempos, como te he contado, en su parroquia está pues muy afectado. Y hemos contactado con él, y en declaraciones a nosotros Ayuda a la Iglesia Necesitada decía que se siente como un capellán en guerra. Padre Filiberto nos decía que es un capellán de guerra en un sitio donde hay un conflicto. No lo hay oficialmente, pero que allí pues hay mucha violencia. Desde hace 3 sexenios, cuando inició la famosa llamada guerra contra el narcotráfico, y que generó que muchos de los grupos de crimen organizado se fracturaran en pequeños grupos, comenzaron pues a haber un conflicto de territorio, de control de territorio de estos grupos. Se ha agudizado aquí en Guerrero, donde de un solo cartel se fraccionaron unos 14 grupos, y de los cuales se han ido reforzando a lo largo de los años, y que ahora pues primordialmente hay 3 grupos en esta región amplia del estado de Guerrero, donde están 4 diócesis, y que cuando empiezan a pelear vemos el uso de tecnología, como en Gaza, como en unas zonas de conflicto, usando drones, desde los drones lanzando artefactos explosivos, generando pues aparte del pánico, que las personas se desplacen. Entonces ir a estos lugares significa ir con chaleco antibalas, ir con casco, ir con escoltas, con vehículo blindado, como si estuviéramos en una zona de guerra. Por eso eso es lo que yo comentaba, porque básicamente estamos en una guerra no declarada, pero donde existen todas las cosas que vemos en una guerra, como es esto, el desplazamiento, las masacres y pues todo esto que afecta pues a la población y a la propia iglesia. Es tremendo, parece una zona de guerra. ¿Cómo se da esa violencia, padre? ¿Qué consecuencias tiene para la vida de esa comunidad de Guerrero y también para el resto de la iglesia? Pues mira, México mayormente es católico, y pues las comunidades religiosas tienen una fe popular muy amplia, pues no nosotros lo heredamos de los españoles, las procesiones y todas estas manifestaciones que son importantísimas para la comunidad, que se dejan de hacer. Por ejemplo, que nosotros no podemos llegar a un lugar a poder celebrar la Eucaristía, que no podemos llegar a celebrar matrimonios. En medio de estos conflictos se tuvieron que suspender unas bodas comunitarias que había en una comunidad en específico en la sierra, y pues es esto, ¿no? O sea, tanto la vida ordinaria como la vida pues de fe de las personas se ve afectada por la violencia, y pues porque no se puede entrar a esos lugares. Estamos hablando de México, ¿eh? Sí, Atención. sí, cuidado. Y es que en los últimos 18 años 40 sacerdotes han sido asesinados en este país por esta violencia. Padre, usted ha sobrevivido a 2 ataques armados y actualmente está amenazado de muerte. Ya nos ha contado un poco, pero ¿cómo vivir bajo estas circunstancias y qué papel juega la fe en ellas? Pues primeramente la fe nos ayuda a superar el miedo. La gente en nosotros pues busca un aliciente, busca un soporte donde ellos puedan pues agarrarse en estas circunstancias difíciles, y claro que pues nosotros mismos tenemos que hacernos los fuertes, tenemos que tener esa fortaleza para poder, inclusive en medio del miedo,
y con las precauciones, ¿verdad?, posibles que están a nuestro alcance, pues poder seguir estando presente. Yo creo que la presencia, la escucha, es lo que la Iglesia sabe hacer desde hace mucho tiempo, desde su fundación por Jesús, estar presente en medio de las dificultades, y por eso no podemos de una u otra manera pues tirar la toalla ante esta realidad. Tenemos que mantenernos y ser ese soporte para las personas. Bueno, yo a la Iglesia Necesitada siempre nos trae testimonios donde podemos comprobar que en esas situaciones de esa magnitud de guerra y de vivencia, la Iglesia es signo de reconciliación y esperanza. Pero en vuestro caso, ¿qué labor estáis haciendo? Nosotros creemos que para la construcción de paz se ocupa que haya pues reconciliación, que haya justicia. Para esto atendemos las víctimas que ha dejado la guerra, atendemos a las mujeres que han perdido a sus esposos por desapariciones o ejecuciones, ayudamos a sus hijos en una labor pues humanitaria y también en una atención integral. Entonces, en este acompañamiento a víctimas de violencia, a juventudes, y responder de manera humanitaria cuando existe un acontecimiento de desplazamiento, y pues realizar, ¿no?, toda esta presencia que significa para estas víctimas que la Iglesia esté con ellos. Realizamos misas mensuales para los desaparecidos, algunas otras actividades que de una manera llevan esperanza en medio de la tragedia que se vive de violencia. Siempre la esperanza en medio de la tragedia, de la violencia, ya sea por narcotráfico, por bandas criminales, ya sea en Nigeria por los yihadistas o ya sea en Pakistán por la ley de la blasfemia, son siempre un signo de esperanza. Agradecemos al padre José Filberto Velaz, que desde México, desde la Sierra de Guerrero, y a todos estos testimonios los pueden encontrar, más noticias, más historias reales en la página web de ayudalaiglesianecesitada.es, y también todos los proyectos para sostener a nuestros cristianos en las 4 esquinas del planeta, bueno, pues que se mantienen en fe a pesar de las circunstancias. Y gracias, entre otras cosas, a vosotros. Así que la semana que viene seguimos conociendo historias. Raquel, más historias. Gracias. Hasta el miércoles, Raquel. Hasta el miércoles.